Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Para la Universidad del Valle es realmente un orgullo poder presentar hoy los resultados y, por supuesto, agradecemos al Ministerio la confianza. Es un orgullo, pero también, por supuesto, una responsabilidad muy grande, porque sabemos que estos resultados no pueden quedarse solo allí, sino que tienen que redundar, como bien lo decía el ministro, en acciones. Rápidamente, entonces, para empezar, como ya lo decía el señor ministro, la encuesta mundial de salud escolar, de la cual hace parte la encuesta nacional de salud escolar de Colombia, fue desarrollada por la Organización Mundial de la Salud y el CDC y ha sido aplicada a nivel mundial en más de 100 países con diferentes o con 3 propósitos fundamentales. En primer lugar, a través de estos resultados procuramos identificar prioridades que ayuden a diseñar programas y a abogar, por supuesto, por recursos. En segundo lugar, a través de esa comparación con países similares al nuestro, una encuesta como esta pretende ayudar a decir, bueno, cómo están nuestras metas, qué tan parecidos estamos con otros que tienen condiciones similares, qué han hecho de bien, qué han hecho de mal. Y como él lo decía, dado que esta es una encuesta que hace parte del Sistema Nacional de Encuestas Nacional, encuestas que se repiten de manera periódica, permiten también evaluar tendencias y en ese sentido darnos cuenta qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien. En este sentido, entonces, la Encuesta Nacional de Salud Escolar de Colombia se propone este objetivo, consonante con el objetivo de las encuestas mundiales, conocer el comportamiento de los factores relacionados con la salud de los adolescentes que cursan educación básica, secundaria y media en Colombia. ¿Cómo hacer esta encuesta? Y aquí voy a hablar tanto de la Encuesta Nacional de Salud Escolar como de la Encuesta Nacional de Tabaquismo. Estas son 2 encuestas que se hacen en el mismo, digamos, operativo de campo, pero tienen algunas particularidades en cuestionarios diferentes, pero tienen una población objetivo común, que son estudiantes de ambos sexos matriculados en establecimientos educativos, tanto públicos como privados, de todo el territorio colombiano, en esos grados de educación. Y la ENSE, la Encuesta Nacional de Salud Escolar, se enfoca en 13 a 17 años, mientras que la de tabaquismo solamente entre 13 y 15 años. Estos escolares que son incluidos en una encuesta como esta tienen que representar, dar la voz de todos los escolares de Colombia y por eso se tiene que hacer un muestreo probabilístico, un muestreo que permita que cualquier individuo escolar que resulte en la muestra digamos, tenga la misma o una probabilidad conocida de ser incluido en el estudio. Por eso se hacen métodos conocidos como de conglomerados, polietápicos. ¿Qué es esto de polietápicos? Básicamente que por diferentes etapas primero se seleccionan como una especie de lotería al azar municipios, luego dentro de esos municipios instituciones educativas y dentro de esas instituciones educativas salones donde se encuestan a los estudiantes. Para asegurar la representatividad en ese muestreo se identifican además unos estratos de zona para que haya buena representatividad de lo urbano y lo rural y además otro estrato fue el del sector del colegio, oficiales y no oficiales, para tener información representativa de ambos tipos de instituciones. Finalmente tuvimos 1.189 instituciones educativas en 249 municipios la muestra de la Encuesta Nacional de Salud Escolar incluyó algo menos de 80.000 estudiantes y la de la Encuesta Nacional de Tabaquismo algo más de 60.000 estudiantes. La cobertura geográfica, como ya lo dije, esta es la primera vez que se hace la encuesta con esta cobertura. Hay una versión que se hizo en el 2007, pero se hizo solamente en algunas ciudades de Colombia. Esta es una encuesta mucho más grande, con desagregación geográfica en 6 grandes regiones: Atlántica, Oriental, Bogotá, Central, Pacífico y Orinoquía. Se forzó la inclusión de las ciudades capitales de Colombia y de Bogotá. La desagregación es lo que vamos a ver durante toda la presentación de los resultados, o sea, las variables que vamos midiendo son posibles desagregarlas de acuerdo al sexo, de acuerdo a la etnia, de acuerdo a la región, de acuerdo a las ciudades principales. Aquí adelanto, Bogotá, por su característica de región-ciudad, aparece como una región, pero también para algunas comparaciones la incluimos como una más de las 4 de las otras ciudades que fueron incluidas en el estudio por su característica, digamos, urbana, además zona urbana, rural y sector de la institución educativa. Mirar los resultados de una encuesta, como yo le digo a mis estudiantes, cuando les entrego una base de datos, les digo, miren al cielo y pidan gracias porque
usted no se lo merece, les digo a los estudiantes. Usted tiene esta encuesta y no sabe todo el trabajo, todo el sudor que hubo para obtener una encuesta. Pues igual, una encuesta como esta tiene una cantidad de trabajo detrás, porque hay que, como cualquier producto, hay que asegurar y hay que controlar la calidad, hay que tener buenos datos. Y esto implica tener procedimientos operativos estandarizados, realizar pruebas piloto para asegurar que haya comprensión, adecuar el lenguaje de acuerdo a las regiones del país, capacitar a supervisores, recapacitar encuestadores, hacer vigilancia en todo momento de que la calidad de los datos sea buena, tener sistemas de captura web con reportes diarios de supervisión para identificar errores y sistemas web de captura de información de encuestas. Esta es una encuesta que es anónima y autodiligenciada. Quiere decir que cada escolar, cuando la diligenciaba, tenía certeza, y eso, digamos, hay que garantizarlo, del anonimato, y esto, digamos, es muy importante para que ellos libremente puedan diligenciar y colocar los resultados de acuerdo a la realidad. La encuesta nacional de salud escolar incluye 63 preguntas y los vamos a presentar seguidamente en 5 capítulos: comportamientos alimentarios, actividad física, consumo de alcohol y drogas, lesiones e intimidación, salud bucal, visual y auditiva. Y después de mi presentación, el doctor Escopeta presentará los resultados de la encuesta nacional de tabaquismo con 4 capítulos: consumo de tabaco, exposición al consumo de tabaco en espacios cerrados y abiertos, exposición a medidas para evitar el consumo de tabaco, conocimientos y actitudes. Y esta encuesta tenía 88 preguntas. Esta diapositiva rápidamente muestra algunas de las características sociodemográficas de la población de la encuesta nacional de salud escolar. Por sexo, como pueden ver ustedes allí, hubo un buen balance. El total, 53.5% de mujeres y el resto hombres, lo cual es un balance adecuado en la muestra. Y como podemos ver, la distribución por regiones es muy similar, balanceada. Siendo Colombia un país mestizo, estos resultados de la gráfica superior derecha son consistentes con un país donde el 77%, la mayoría de la población no nos reconocemos dentro de un grupo étnico específico. 8.9% se autorreconocieron como indígenas y cerca de un 14% como negros, mulatos, afros y palenqueros. Un indicador socioeconómico es el que el escolar trabaje y por ese trabajo le paguen. En promedio estuvimos por arriba del 10%, 11.8% en total en Colombia, y hay alguna región, la región central, con un 13.7% de escolares que trabajan y por eso reciben pago. Y finalmente esto muestra la distribución por grados, básicamente para mostrar cómo estos grados estaban bien representados en toda la muestra. Hablemos ahorita sí de los resultados. Primer capítulo, alimentación y conducta alimentaria. Una de las dimensiones de lo que se llama la seguridad alimentaria es la disponibilidad de alimentos. Y esto se evalúa en la encuesta preguntando por la percepción que el escolar tiene de quedar con hambre con los alimentos que hay en el hogar en los últimos 30 días. Como es de esperarse, y otras encuestas lo han mostrado, la mayoría, si sumamos nunca y rara vez, tenemos que más del 90% de los escolares reportan que con los alimentos del hogar nunca o rara vez quedan con hambre. Y el ministro decía algo muy importante, y es despromediar. O sea, miremos estos algunas veces, casi siempre y siempre. Porque entonces ahí nos encontramos con cifras interesantes. La región atlántica es la que tiene ese 69.3% más bajo de nunca. Y aún más importante, si agregamos estas categorías de algunas veces, casi siempre y siempre, nos encontramos con un 13% en esta región atlántica. O sea, que es casi el doble y triple de algunas otras regiones. En las otras regiones, si sumamos algunas veces, casi siempre nos da entre 5 y un 8%. Esto nos llama la atención, áreas importantes, sitios importantes donde habría que poner atención en el asunto de la disponibilidad de alimentos en algunos grupos. No encontramos de manera interesante diferencias entre zona urbana y rural, pero sí hay diferencias y más autorreporte de hambre en indígenas y en los colegios oficiales. De nuevo, en unas cantidades, unos números bajos. El consumo de frutas y verduras, como ya nos chivió el ministro, es bajo, ¿cierto?
El consumo de frutas y verduras es fundamental, forma parte, digamos, de una dieta balanceada. Y lo que encontramos es que 9 de cada 10 escolares no cumplen con ese requerimiento de consumo de frutas y verduras recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Aquí hay que tener cuidado, claro, hay un asunto, nosotros no medimos porciones de frutas, la porción ni de frutas ni verduras, sino de la frecuencia. Pero independiente de esa limitación, sí encontramos, digamos, diferencias también, además por regiones y por grupos poblacionales. Es más frecuente que ese consumo sea más bajo en indígenas, en Medellín, frutas y verduras más bajo, y en la región central. O sea, resumido, escolares indígenas, Medellín, región central, en las áreas urbanas y en los colegios no oficiales, menor consumo de frutas y verduras. Consumo de lácteos, por otro lado, 3 o más porciones la recomendación por día. Promedio de Colombia, aproximadamente uno de cada 4 escolares solamente consume 3 o más porciones de lácteos por día. Esto nos deja el restante, 76.5% de los escolares consultados sin el consumo con la frecuencia recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Y de nuevo, diferencias, menor consumo en escolares indígenas, en la zona rural, en Cali consumimos menos lácteos, Orinoquía, Amazonía, y en colegios oficiales. El consumo de gaseosas, bebidas y bebidas azucaradas de 1 o más veces al día. Aquí está la Red Papás, tan importante en esta lucha por las bebidas azucaradas. Miremos, este es el promedio nacional, 63.6% gaseosas, 74% bebidas azucaradas. O sea, estamos hablando de que 3 de cada 4 escolares consumen 1 o más bebidas azucaradas al día. Esa es una carga enorme de calorías, de azúcares, que están relacionados con obesidad, con enfermedad cardiovascular, con una cantidad de efectos crónicos en la salud. Consumimos más los hombres que las mujeres al lado derecho, se consume más en la zona urbana y más en algunas regiones allí mostradas. Ahora, adición de sal. Adicionar sal en la dieta está relacionado, como ustedes saben, con hipertensión, bueno, con otras enfermedades cardiovasculares. 43.3%, aunque es una vez al día la mayoría, pero sí es muy importante mostrar, por ejemplo, también esos 5 o más veces al día de adición de sal. También con diferencias por grupos, más los hombres que las mujeres, más en Medellín, vean, 48.9%, y más en Bogotá, adición de sal. Consumir fritos, consumir comidas rápidas, consumir productos de paquete, alimentos ultraprocesados, son todos altos en grasas, altos en preservativos, no contribuyen, digamos, a una dieta balanceada, saludable. El consumo de fritos, aquí estamos hablando de, este indicador es cuando se consume más de una vez al día, habitualmente fritos, 47.3%. Comidas rápidas a la semana, más de 3 días a la semana comer comidas rápidas, 14.8%. Y las galguerías, los productos de bolsita, comer 1 o más veces al día, 82.4%. O sea, estamos hablando de unos consumos de alimentos muy ricos en grasas, que además muestran diferencias, como ustedes pueden ver aquí. Los negros, las comunidades que se autorreconocen como negras, sin más consumo de fritos. Las comunidades, estas son indígenas, vuelvo y me ubico, negros, mulatos, también los negros y los sin pertenencia étnica consumen más comidas rápidas, y sin pertenencia étnica, la gran mayoría, consumo más de productos de bolsita. Medellín, con mucho, es la que consume más de todos estos 3 productos, y más en los colegios no oficiales. ¿Qué podemos, digamos, en resumen decir de este primer capítulo? Tenemos un país donde se están combinando patrones alimentarios de países de bajos recursos, de déficit, por un lado, y por otro lado de países ricos de exceso. O sea, tenemos lo malo de los dos, desafortunadamente. Los resultados de hambre que mostrábamos, aunque digamos no mayoritariamente muestran esa falta de disponibilidad, sí muestra la persistencia de unas diferencias, de unas inequidades con grupos históricamente más vulnerables, con los indígenas, con la región atlántica. Ya resumíamos: cumplimiento de frecuencia de consumo recomendado, frutas y verduras, solo 1 de cada 10, lácteos, solo 1 de cada 4 escolares,
Y por otro lado, del otro lado de la moneda, exceso de ingesta o hábitos no adecuados, bebidas azucaradas, 3 de cada 4 escolares, 1 o más bebidas azucaradas por día, y el consumo frecuente de fritos, de comidas rápidas y alimentos ultraprocesados que acaba de mostrarlos. Entonces, con todo esto podemos decir, claro, tenemos un panorama de transición alimentaria que es muy importante tener en mente por el interés que esto implica en términos de los riesgos cardiovasculares, de obesidad, de diabetes y de cáncer. ¿Qué es lo que comemos? Es muy importante verlo también en términos de qué tanto nos movemos, cuál es la actividad física. La recomendación para estos grupos de edad es tener 60 minutos diarios de actividad física. Esa es la meta, esa es la recomendación. Si lo miramos en términos nacionales, solo el 15.2% de los escolares reportaron cumplir, digamos, con esta recomendación de 60 minutos día de actividad física. Es menor el cumplimiento de esta actividad en las mujeres. Hay unos patrones culturales también, digamos, que favorecen. Los niños son los adolescentes son los que más deporte hacen, los papás favorecen que las niñas estén más en la casa y que los niños salgan. En medios inseguros es más fácil que un niño salga, un escolar salga, que una niña salga al ambiente, y esto favorece a que haya más actividad física en los hombres que en las mujeres. Menor actividad física en Medellín y menor actividad física, eso es interesante, en las zonas rurales. Esto ha venido un patrón que ha venido cambiando y que hoy muestra de manera interesante que en las zonas rurales la gente se está moviendo menos, al menos los escolares. El transporte escolar activo es una oportunidad de actividad física, que pudiéramos lograr que los escolares lleguen caminando o en bicicleta a sus colegios. De acuerdo a este indicador lo que dice es: se cumple la meta de transporte escolar activo si por lo menos un día a la semana se transporta de manera activa, si camina o va en bicicleta. Parado desde ese un día, el 62.9% de los escolares cumplen con esa meta, pero eso es ir solo un día. Y aquí es interesante, pues, de todos modos, mirar que ese 62.9 se logra, acá abajo, con tiempos, pues, en la mayoría de las veces muy cortos. O sea, ¿quién va caminando o en bicicleta? Alguien que vive realmente cerca al colegio. Por inseguridad, porque las vías desafortunadamente no están hechas para las bicicletas, sino más para los carros. Entonces, es importante mirar qué tanto esto realmente puede contribuir. Nosotros hicimos un análisis para mirar qué tanto el transporte escolar activo por sí mismo podía ayudar a hacer que se completaran los indicadores de actividad física. Y este transporte escolar activo solamente contribuye con un 2.8% de todo el logro de la gente que hace actividad física. Hay diferencias, como aquí lo muestran: menos las mujeres, menos en la región atlántica, menos en la región rural y menos en los colegios del sector no oficial. Permanecer mucho tiempo frente a pantallas en estas edades está asociado a sedentarismo, y el indicador es que no deberíamos estar más de máximo 2 horas en estas edades. 3 o más horas al día es un indicador de riesgo, y para Colombia el indicador de 46.3%, o sea, casi la mitad de los escolares están pasando 3 o más horas del día frente a una pantalla, frente al celular, estando quietos. Es más alta este sedentarismo en las mujeres, es más alto en los grupos que no se autorreconocen dentro de ningún grupo étnico, es más alto en las zonas urbanas, es más alto en la región central, y aquí sí todas las ciudades nos pelamos. Las zonas, las ciudades grandes, pues se favorece, hay todo digamos, esta vida moderna que favorece el uso de pantallas. Deberíamos de tener, de acuerdo a las normas, 3 o más días por semana de educación física. Y en Colombia, de acuerdo a lo que reportan nuestros estudiantes, solo el 37.3% tienen 3 o más días a la semana. Es interesante, se ha identificado que hacer educación física está relacionado con un mejor desempeño escolar. Yo creo que algunos colegios todavía creen que quitar clases es como capar clases, ¿cierto? Educación física. Ahora, hay también entender qué es una verdadera clase de educación física. Yo creo que no se trata de exclusivamente pensar en deporte competitivo, sino en algo que realmente ayude a crear ciudadanos que piensen en colectivo, que tengan actividad física. Recordemos, estos son los hábitos que se establecen en estas edades y perduran.
los abuelos de uno le decían a uno, loro viejo no aprende a hablar. Bueno, podemos aprender a hablar un poquito, pueda que aprendamos a hacer actividad física después, pero esta actividad física a estas edades es fundamental. Y lo hacen menos los colegios no oficiales y se hace menos en Bogotá el cumplimiento de esta norma de 3 o más días por semana de clases de educación física. Entonces, en resumen, tenemos que pese a la clara evidencia de los beneficios de la actividad física regular, las prácticas de actividad física son bajas y vienen en descenso. Solo 15% de nuestros escolares cumplen con las recomendaciones de actividad física diaria, que el transporte escolar activo es bajo y solo se da a cortas distancias, que casi la mitad de los escolares dedican 3 o más horas a estar frente a pantallas, que 2 de cada 3 escolares reciben menos de 3 clases de educación física a la semana, y que existen además diferenciales importantes, que las niñas y adolescentes tienden a hacer menos actividad física y estar más frente a pantallas que los niños, que los escolares de las zonas rurales y los que se autorreconocen como indígenas son cada vez menos activos y los de las zonas urbanas permanecen más frente a pantallas, que los estudiantes de colegios no oficiales tienen menos transporte escolar activo y reciben menos clases de educación física en los colegios no oficiales, en los privados. Estos patrones de actividad física, como ya reiteraba, se establecen en edades tempranas y de ahí la importancia de reiterar la relevancia de la actividad física en estas edades, que hay que considerarlo, por supuesto, no depende solo de tener buenas instituciones educativas con buenos establecimientos, digamos, para hacer educación física, sino de toda una red de buenas ciudades saludables, pero además familias que favorezcan el ejercicio, la actividad física. Consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol alguna vez en la vida. Esta encuesta preguntó, y aquí estamos hablando de más que tomarse unos pocos sorbos o digamos el vino que le dan a uno, le pueden dar en misa en la primera comunión. Estamos hablando de consumir alcohol de manera cierta. Algún momento en la vida, 68.2% para todo el país. Esto está muy y es gratificante encontrar que la encuesta nacional de sustancias psicoactivas en escolares de una cifra muy similar. Estamos muy similar a Uruguay y estamos por debajo de lo que se consume en Brasil. El consumo de alcohol, las mujeres y los hombres, las mujeres nos han ya sobrepasado al menos en estas edades en consumo de alcohol, más en etnia afrodescendiente y en los que no se autorreconocen como étnicos, más consumo de alcohol alguna vez en la vida en las zonas urbanas que en las rurales, y Medellín con mucho nos lleva una gran ventaja a las otras ciudades principales, 83.7%. O sea, en resumen, no étnicos y afrodescendientes, zona urbana y Medellín, las zonas donde se encuentra mayor consumo de alcohol alguna vez en la vida. ¿A qué edad se empieza a consumir? Es muy importante, porque entre más temprano se inicia es más fácil que este hábito se establezca y que tenga una intensidad más alta durante la edad adulta. Es más frecuente, digamos, bueno, en primer lugar, 40.9% de estos escolares empezaron a consumir alcohol antes de los 14 años. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, es más frecuente en sin pertenencia étnica, en las zonas urbanas, y en Medellín 52.1% versus Barranquilla, vean, 36.8%. Este es entonces el resumen: masculino, sin pertenencia étnica, urbana y Medellín. ¿Con qué intensidad se consume? Consumir durante el último mes más de 5 días es una señal, digamos, de la intensidad con la cual se consume. Aquí Colombia tiene un 8.5%, más bajo que el de Uruguay. Consumen más los hombres, consumen más los afrodescendientes y los que no se reconocen de ninguna pertenencia étnica en la región central y en la zona urbana. Durante los últimos 30 días, conseguir alcohol comprándolo directamente. Una de las estrategias de salud pública importantes es colocar barreras, digamos, al consumo a estas edades. Entonces, sí es importante conocer que un menor de edad, menor de 18 años, pueda acceder al alcohol. 14.7 en hombres, 8.2 en mujeres, accedemos más los hombres que las mujeres. 11.5 en la zona urbana, más alto que en la rural, más en la región central, y Medellín duplica y casi triplica a Barranquilla en términos de acceso al alcohol de manera directa en los escolares. El tener un ambiente familiar donde se consuma a diario alcohol en casa, pues es un factor, digamos, predisponente. Se aprende
por el ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando hay consumo diario, Colombia tiene 3.1%, más en los colegios no oficiales, más en los indígenas, más en Bogotá, Oriental, Orinoquía y Amazonía, y más en las regiones urbanas, pues encontramos, digamos, unos ambientes familiares que favorecen el establecimiento de este hábito. Que se consuma alcohol, de nuevo, esta es otra de las barreras que se pueden establecer para el consumo de alcohol en bares o discotecas, no es lo que debe ocurrir en un escolar, más las mujeres que los hombres, más en la región central, más en la región rural y más en Medellín. Cuando se toma, en los últimos 30 días, aquí estamos preguntándole ya a los que tomaron. Ustedes que tomaron en los últimos 30 días, se tomó 5 o más tragos, o sea, no es tomarse solamente una cervecita, es ir a tomar 5 o más tragos en esa vez que tomó. Total de Colombia, 11.1%, no diferencias por sexo ni por tipo de colegio, sí hubo diferencias y Medellín y Barranquilla, o sea, Barranquilla consumen menos, pero cuando consumen, ¿cierto? Son los que más, junto con Medellín, son los que más consumen, cuando se consume. Que el alcohol a esta edad ya haya producido problemas en la vida, ¿cierto? Que haya faltado a la escuela como consecuencia de esto, o que haya, debido al consumo del alcohol, se haya visto inmiscuido en peleas. Es un asunto ya, digamos, de la severidad, de la gravedad, de la intensidad, digamos, del consumo. Para Colombia, 13.3%, o sea, de los escolares, dentro de esos que toman, 1 de cada 10 ya se ha metido, por lo menos, en algún problema. Es más frecuente en hombres que en mujeres, es más frecuente en los indígenas. Hay un asunto interesante. En los indígenas no son los que más consumen, pero cuando se consume parece que hay un asunto, digamos, relacionado con mayor. Eso es un asunto sociocultural que seguro por tiempo no podemos aquí analizarlo, más en los oficiales que en los no oficiales. Otras drogas o consumo, otras sustancias psicoactivas, pero ahorita las ilícitas, porque el alcohol es la sustancia psicoactiva lícita. Para Colombia, 14.7%, y aquí estamos metiendo todos los diferentes tipos de sustancias ilícitas. Estamos por arriba de Argentina, estamos por arriba de El Salvador con estas cifras de 14.7, más en la región central. Medellín, desafortunadamente otra vez, 34.3, doble y casi el triple, cuádruple casi de Barranquilla, más en la zona urbana que en la zona rural. ¿Qué tan fácil creen que es conseguir las drogas ilegales? Esa creencia o esa percepción influye en que más se pueda conseguir. Total Colombia, 8.4%, o sea, casi 1 de cada 10 escolares cree que es fácil conseguirla. Las diferencias más frecuentes lo reportan en afrodescendientes y no étnicos en las zonas urbanas, pero no hay diferencias por sexo ni por tipo de colegio. Consumo de marihuana alguna vez en la vida, total Colombia, 12.9%, por arriba de lo que, o muy, bueno, un poquito más arriba de lo que la encuesta nacional de salud escolar planteaba, pero estamos por debajo del Salvador y Uruguay, más en las zonas urbanas, más en Medellín, 28.7%. Entonces, ¿qué podemos decir en resumen del consumo de sustancias psicoactivas? Que 2 de cada 3 escolares han consumido alcohol en algún momento de su vida y casi la mitad lo hicieron por primera vez antes de los 14 años. Que la prevalencia de consumo de bebida es igual entre ambos sexos, como ya decía, hombres y mujeres nos hemos emparejado en esto a estas edades, pero los escolares del sexo masculino inician más temprano, consumen más y es más común que lo compren directamente y que como consecuencia de ese consumo tengan más problemas debido a ese consumo en comparación con las mujeres. Las zonas urbanas y en particular Medellín, como ya lo hemos mostrado, y la región central tienen los mayores consumos de alcohol y de sustancias psicoactivas ilícitas, incluyendo marihuana, y pues el ambiente escolar efectivamente es una área o un sitio, un territorio donde hay oportunidades de prevención muy importantes para estas edades, porque el consumo, el inicio temprano, recuerden, marihuana es punto de entrada para el consumo de otras sustancias mucho más severas y graves. Sobre lesiones e intimidación, en un país, digamos, que está saliendo, veremos, de ese proceso violento, es muy importante evaluarlo. Ser víctima de agresión física, en Colombia, 20% de cada 5 escolares refirió haber sido víctima de agresión física en el último año. Más en los hombres que en las mujeres, más en los indígenas, más en Bogotá y en Barranquilla y más en las zonas
urbanas que en las rurales. Y nos parece interesante resaltar ese asunto, que no encontramos diferencias entre colegios oficiales y no oficiales. O sea, es un fenómeno de toda nuestra sociedad, de todos los estratos. Participar en una pelea física, ahora es 1 de cada 4 escolares dice: yo estuve durante el último año inmiscuido en una pelea, más en los hombres que en las mujeres. Aquí también de nuevo hay un asunto social, cultural, más en los indígenas, vuelve y nos llama la atención este asunto de los indígenas, más agresión, más participación en peleas. Bogotá y las zonas urbanas, y de nuevo no se muestran diferencias entre colegios oficiales y no oficiales. Que por alguno de estos asuntos o por otros haya habido una lesión seria. ¿Qué es una lesión seria? Y está definido en la encuesta. Es aquella lesión que hizo que tuvieran que consultar, recibir atención médica, o por la cual tuvieron que faltar al colegio el día siguiente. En Colombia, 1 de cada 4 refiere que durante el último año tuvo una lesión seria, y es más frecuente en hombres, y ahí sí en colegios no oficiales. ¿Cuál es el tipo de lesión más seria? Entonces aparecen las fracturas, y aquí está estratificado hombres-mujer, más frecuente en hombres que en mujeres las fracturas. Recibir una puñalada, un corte es más frecuente en hombres, y aquí ya empiezan a verse algunas al revés, sufrir un golpe en la cabeza, en el cuello. Y hay un asunto que sí, ya para recomendación en la encuesta nos queda esta categoría grandota, que es me sucedió otra cosa, que necesita, digamos, explorarse probablemente en una próxima encuesta, tratar de profundizar qué fue lo que pasó en esa categoría de me sucedió otra cosa. ¿Cuáles son las otras lesiones serias diferentes a las incluidas en la encuesta? Ser intimidado, ser rechazado, recibir una agresión verbal en los últimos 30 días. Esos son los indicadores para Colombia: 15.4 de intimidación, 8.2 de rechazo y 42.7 de agresión verbal. Hay diferencias interesantes por aquí para revisar. Aquí están más frecuentes tanto la intimidación como la agresión verbal en los colegios no oficiales. Los indígenas se ven más intimidados y rechazados que las otras etnias, y esto nos habla ya después de un asunto de segregación racial que es interesante mirar. O sea, más metidos en asuntos de agresión. Alguien de pronto desde etnia, raza, podría mirar esto como una reacción precisamente a esa segregación. Como más frecuentemente se intimida, hay intimidación física, hay burla por la etnia, por la religión, burla sexual. Todas estas que hasta ahora he mencionado son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Mientras que es más frecuente en las mujeres la exclusión, la burla por alguna parte del cuerpo, por cómo se ven. ¿Cierto? Hay un asunto cultural, por supuesto, que está detrás de esto. Los hombres somos más físicos, las mujeres tienen otras formas, digamos, de lograr esa intimidación. Y nos queda también otra categoría que será interesante indagar: cómo es que se puede intimidar. No sé si aquí algunas categorías, ahorita que hemos entrado con el mundo digital, no aparezcan, digamos, necesariamente en esta clasificación. Hay una pregunta sobre uso de cinturón, que muestra, yo lo que quisiera resaltar de esto, sobre todo, es el nunca, el rara vez. Creo que nos muestra una oportunidad de acción. Estamos hablando de escolares que están andando en un vehículo motorizado y que no usan cinturón de seguridad. En resumen, entonces, lo que tenemos en este capítulo es que los hechos de agresión, intimidación y violencia vulneran los derechos e impiden el pleno desarrollo de la personalidad de estos individuos. 1 de cada 5 escolares son víctimas de agresión. 1 de cada 4 ha participado en peleas físicas, que es más frecuente en hombres que en mujeres, todas estas situaciones de lesiones e intimidación. Que los escolares indígenas reportan más ser víctimas de agresión física, intimidación y rechazo, y en los afro más agresión verbal. Que la agresión física es más frecuente en las áreas urbanas, especialmente en Bogotá y en Barranquilla, y que en las instituciones del sector no oficial se reporta más intimidación, agresión verbal y lesiones serias. El último capítulo de la encuesta de salud escolar es sobre la salud bucal, visual y auditiva. Lo primero que hicimos fue preguntar sobre la percepción positiva del estado de salud bucal. Una relativa buena noticia, podría considerarlo, no sé qué digan los odontólogos, en términos de calidad de vida. Pues es interesante ver que entre buena y excelente, 8 de cada 10 escolares dicen mi salud bucal es buena.
regular, pobre, muy pobre, o no sabe, digamos, ese no sabe sería interesante también analizarlo, porque no saber precisamente puede ser muy importante. Que yo no sepa cómo está mi salud bucal es un indicador importante de ver. Deberíamos saber cómo está nuestra salud bucal. Es más bajo esa percepción de buena o excelente en los indígenas y en los negros. En las zonas rurales es más bajo también en los colegios oficiales y en la Orinoquía y Amazonía. Sobre problemas visuales y visitas al especialista, pues es interesante por un lado ver qué tanto perciben, tanto para visión cercana como para visión lejana. Esto por supuesto no es diagnóstico, se necesita un examen que precisamente es el que además se pregunta qué tanto se está cumpliendo la visita, que podría ser cada 24 meses o cada año, por lo menos a un especialista para una revisión de agudeza visual. Las mujeres perciben más problemas visuales que los hombres, pero yo creo que en esta gráfica es interesante además ver la diferencia que hay entre el azul y el rojo. En particular a mí me llama la atención cuando hay una caída, o sea, porque si la barra azul representa problemas visuales y la barra roja la visita, entonces que haya menos por proporción de gente que visita y en ese grupo haya más problemas visuales, pues es una señal de aún menor acceso. Entonces tenemos allí, y por efecto de tiempo quiero que noten aquí esta caída acá. Hay grupos donde se presentan caídas 46 a 40 en negros, mulatos, afros, o sea, percepción y visita. Un análisis similar podemos hacer para problemas auditivos y visitas al especialista. En el nivel de resultados, digamos, o de percepción de problemas es menor que en el visual, pero sigue habiendo, digamos, esta discordancia, vean aquí, 25,2, 19,9, 26,1 de problemas auditivos y 18% de visita en el último año. En resumen, entonces, y para terminar mi presentación y darle la palabra a Orlando, la mayoría de los escolares perciben su salud bucal como excelente o buena. Sin embargo, hay diferencias y algunos grupos tienen más baja percepción de salud bucal: los indígenas y los afros, los de la Orinoquía, Amazonía, de la zona rural y de los colegios oficiales, y que la percepción de problemas de salud visual en 1 de cada 2 escolares y de problemas de salud auditiva en 1 de cada 4 escolares permite identificar una brecha de intervenciones para detección temprana de estas alteraciones que pueden afectar el desempeño y el bienestar general de los escolares. Muchas gracias.